no lo puedes volver a entrar. O sea, Otani estaba como bateador designado. Y entonces él entra a pichar. ¿Cuál es la situación allí? Porque es una cosa, acuérdate, el baloncesto es diferente al béisbol. El baloncesto tú lo sacas y le puedes entrar 5 minutos después. El béisbol no, un pelotero fuera está fuera. ¿Qué pasa con Otani? Tú no lo estás sacando a él directamente del juego, lo estás cambiando de posición. Si tú lo traes de designado a lanzar, pierdes tu designado, porque tú sacaste el designado y lo pusiste a pichar, o sea, ya tú pierdes esa posición. ¿Qué pasaba con Otani? Como la regla es diferente para él, si tú lo metías a lanzar y lo sacabas designado, perdías el designado, pero él tenía que acabar la entrada. Si él acababa la entrada y entraba al dogado, en la próxima entrada tú tienes que obligado ponerlo a jugar defensa, porque ya perdiste el designado. No lo puedes poner designado otra vez. Si volvías a entrarlo a jugar como bateador, porque acuérdate que si se quedaba como pitcher no va a batear, entonces tienes que ponerlo a jugar en alguna parte de los jardines o en primera base, ¿verdad? Ahora, si hacías eso y lo traías nuevamente a pichar otra vez en otra entrada, gracias a Dios que no pasó, él tenía que enfrentar mínimo 3 bateadores, que es la regla que tenemos de los relevistas. Si no enfrenta a los 3, vamos a suponer, enfrenta a los 3 bateadores y tú lo sacas como pitcher, sin haber acabado la entrada, lo perdiste las 2 posiciones. Ya no lo puedes entrar más nunca, porque ya sacaste al jugador del juego. No lo cambiaste, tú lo sacaste. Cuando tú sacas un pitcher del juego, no es que lo cambias de posición, tú lo estás sacando del line-up. Y ese es el problema que existe con los jugadores como Otani. El manager tiene que saber la estrategia de cómo lo voy a poder usar y reusar. Porque si lo saco como lanzador sin terminar la entrada, lo perdí los dos. Perdí designado y perdí lanzador. Pero si lo saco después que él termina la entrada y está en el dogado y va a volver al terreno, tengo que ponerlo a jugar posición porque ya yo perdí mi designado, que era lo que pasaba con Otani. Y por eso el manager inteligentemente decidió meterlo en el noveno, porque ya no hay mañana. Acuérdate que ellos eran el home club, están por encima en el score, o sea que no importaba qué pasara después de ahí. Bueno, sí importaba porque si se empataba el juego, entonces ¿qué tú ibas a hacer? Dejarlo que él terminara la entrada, sin importar la carrera que le hicieron para que él se quedara bateando. Eso es otra cosa que era el peligro en ese sentido. Porque si, vamos a suponer, le empataban el juego a Otani en la novena y tú lo sacabas y traías a otro lanzador, ya perdiste Otani por el juego. Si Japón y México corría una suerte diferente y ganaba México, ¿qué pasaba ahí? Bueno, ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque pasaba que ambos equipos tienen el mismo récord. Estados Unidos y... Sí, y entonces si tuvieran 2 equipos que tienen el mismo récord, dice la regla, que si llegan a una final con el mismo récord, ¿cómo se decide el equipo de casa, el equipo home club? Con una tirada de moneda, porque ambos tienen el mismo récord. En el caso de Estados Unidos y de Japón no pasó porque Japón llegó invicto. Estados Unidos ya había perdido un juego contra México. Pero México le había ganado a Estados Unidos. ¿Ah? Sí, entonces si hubiera ido Estados Unidos contra México, hubiera sido un problema porque habría que ver cómo íbamos a decidir quién sería el home club, porque México ya le había ganado en otra división a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos terminara con el mismo récord, ¿cómo tú me pones a mí de home club al equipo contrario cuando ya yo le gané? Entonces ahí vamos a tener también que ver qué decía la regla, buscar la salida salomónica sobre lo que estaba escrito. Porque acuérdate que todo tiene que ser sobre lo que está escrito. Sí, el picheo de Venezuela. No, para mí que Venezuela tenía los mejores brazos que hubo en el Clásico. Si te fijas bien, nosotros nos sorprendimos. No hubo un solo relevista del Clásico de Venezuela que tiraba menos de 95 millas. Casi todos estaban de 95 a 99 millas. Es una lástima ver, y a la gente quizás no le ha dado el valor que tiene. Los grandes se cayeron. Se cayó Dominicana, se cayó Venezuela, se cayó Puerto Rico, que eran los 3 grandes. Sí pasó Estados Unidos y Japón, pero equipos como México llegando a una semifinal, ver equipos como Italia pasar a la segunda ronda, ver equipos como
Nueva Inglaterra también pasar a otra ronda. Son de las cosas que hacen que este clásico tome un poquito más de sabor, porque ya los países tienen mucho más esperanza de que haya países pequeños participando en rondas más avanzadas. El juego que perdió Colombia contra Estados Unidos fue un juego peleado, muy peleado. Y ver por lo menos la participación de Nicaragua, que aunque no ganó un juego, jugó la mejor defensa de la liga. Pusieron jugadas excitantes, quizás no tenían la ofensiva ni el picheo que tenía Dominicana, Puerto Rico o Venezuela, pero tuvieron una de las participaciones más interesantes, equipos como Nicaragua. Y habría que ver dónde vendría ya para el próximo 2026 otros países, por ejemplo Pakistán, que estuvo en la eliminatoria de Sudamérica. ¿Dónde llegarían esos países? Puerto Rico, ¿qué hubiese pasado si era Puerto Rico el que ganaba? ¿Qué decisión se tomaba? Y si ganaba Puerto Rico en el juego de clasificación. Bueno, habría que ver, porque si Puerto Rico le hubiera ganado, entonces el récord de ambos equipos hubiera colindado, que es lo que habría que ver las reglas. Si te fijas bien, Puerto Rico debió haber ganado, pero en la pelota no hay nada seguro, como dice el dicho, no se termina hasta que se acaba, ¿no? México estuvo a ley de 3 outs para poder descalificar al gran Japón, pero no ejecutó. Si te viste bien el primer lanzamiento doble de Otani, luego vinieron base por bola, vinieron hits y luego vino el doble. Pero si de haber ganado Puerto Rico hubiera traído otra controversia. Por eso es que las reglas, por eso es que el clásico es un torneo, diríamos joven, aunque va a cumplir 20 años, la gente ya no lo cree. El primer fue en 2006, va a cumplir 20 años. Es que, al igual que la edificación de la ley, hay cosas que tú no te das cuenta de los vacíos hasta que van llegando los casos. Y es lo que ha pasado ahora con este clásico en Miami, que nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas que hay que reforzar, algunos reglamentos que hay que ir revisando y buscando la forma de tener una solución por escrito antes de que se presente el problema. En el caso tuyo, ¿cuál era la participación directa? ¿Cuál era tu representación? ¿Cuál era tu trabajo? El clásico está representado por 4 instituciones mayormente. Está el clásico Incorporation, creo que se llama. Está la MLB, la MLBPA, que es la Asociación de Jugadores, y está la Asociación Mundial de Softball, que también es parte, de los cuales los últimos 3, la MLB, la MLBPA y la Asociación de Softball, son los que hacen el reporte de los lanzamientos. Esos son el reporte que se toma en consideración de cuántos lanzamientos hizo cada jugador en cada partido, y de ahí entonces que se toma la lista de restricciones de quién puede y quién no puede lanzar al otro día. Somos el grupo que organiza todas las prácticas y todo lo demás, porque muchas de las prácticas, hasta que se llega a la serie semifinal, son organizadas de acuerdo a cómo se acaba el primer partido. Porque a veces jugaban 2 partidos por día, había uno temprano, ¿no? Si ese partido terminaba muy tarde, entonces había que restringir un poco la práctica del equipo de la noche, porque acuérdate que el tiempo de televisión no se puede mover. Si el juego duró 3 horas y algo, había que cortarle un poco la práctica a cada quien. Y había muchas cosas que había que decidir sobre la marcha. Si había algún tipo de protesta, había que hablar con el comité técnico, que éramos nosotros, con el director de Empire, y había que hablar también con la MLB. Es un sinnúmero de responsabilidades que toman cada una de esas partes organizadoras, y cualquier cosa que sobre la marcha, por ejemplo, protestas porque un jugador está prohibido jugar, que es diferente, algo que aprendí, que no pasa en el fútbol profesional, y lo dice el reglamento del clásico. La falta de un jugador en el roster o en el line-up del día, en el roster no, mayormente en el line-up del día, no es una base para una protesta.
porque el roster se hace desde hace mucho tiempo, se sabe quiénes son los que están. Pero en el béisbol profesional, en el momento en que el manager entrega el line-up, si tú vas y metes un jugador que no está ahí, tú puedes poner bajo protesta. Pero en el clásico no vale, porque en el clásico tú tienes un roster permanente. Se sabe que de ahí que se va a coger y no de otro lado. El roster que predomina es el roster que tú pones después que sacas de los 50. Eso va a estar siempre ahí. Y nos dimos cuenta porque cuando estuvimos leyendo las reglas nos dimos cuenta que eso no era una razón para una protesta, por lo menos en el clásico, aunque lo era en el béisbol profesional. Si se fijan, hay algunas reglas que no salen o que no se usan en el clásico, como fueron las bases más grandes, el tiempo de los lanzadores, el tiempo de los bateadores, todo eso estuvo excluido dentro del clásico y se jugó un béisbol más mayormente tradicional como conocemos. Omar López no pudo reclamar una de las jugadas porque no había repetición, porque la televisión no la estaba dando. A diferencia de los juegos de la Major League, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cuál es la regla en ese caso? El sistema es diferente. Allá se usa el sistema en vivo y los reglamentos son claros en eso. Se dice que tú tienes varias otras opciones para poder tomar la decisión. Muchos de ellos querían pedir que se le diera más tiempo, pero el reglamento dice 20 segundos. El problema es que como el sistema de alimentación de imagen no es perfecto, porque no es como en la Grande Liga, que tienes nosotros llamamos aquí una estación portátil fuera del canal de televisión, donde te devuelve todo con los controles el momento que quieras. No tienen eso en la primera ronda. Entonces tienes que llevarte de lo que te puedan proveer en el broadcasting, que es que se llama, el canal en vivo. Y si ellos duran mucho, quizás entonces tengas esa dificultad. Pero tú tienes otras opciones, tienes tu staff de entrenadores, tienes tus jugadores, tienes tus propios ojos y que tú sabes si de verdad fue 6 o out. Aunque eso es una opción que verdaderamente te provee ese reglamento, donde tú tienes la potestad de poder mandar a pedir a tu supervisor de video, que por eso ven el manager que se queda parado y tiene 20 segundos para decirle a la paya si va a revisar la jugada o si verdaderamente quiere que siga porque cree que verdaderamente fue 6 o out. Ok. Gracias, Miguel. Un abrazo. Bien.